Esta epístola es bien interesante porque Juan la escribe porque había confusión en medio de los creyentes, en medio de la iglesia. Les escribe esta carta para hacerles ver y afirmar su fe, afirmar la fe del creyente y recordarles que todo en su fe se basa acerca del amor a Dios y el amor a sus hermanos, y que esto les iba a traer una afirmación en su vida, en su práctica, en aplicación como cristianos, ya que habían falsas doctrinas que se estaban levantando en medio incluso de la iglesia, con personas que estaban levantándose con falsas doctrinas, distorsionando la palabra de Dios. Y entonces podemos ver el corazón de Juan o el corazón de Dios a través de esta epístola, trayendo afirmación y recordándole las promesas que tenemos en el Señor. Entonces, en el capítulo 4 habíamos visto que, en el versículo 21, Juan resume este capítulo, que es: aquellos que aman a Dios, que amen también a sus hermanos. Y eso nos da pie para lo que sigue en el capítulo 5, el cual vamos a iniciarlo hoy. Este amor del cual Juan nos habla, que es el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos, nos invita incluso a venir a reconciliación con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, incluso reconciliación con aquellos hermanos o aquellas personas que nos han hecho daño o a las que nosotros hemos dañado. Y a veces pensamos que la reconciliación debe darse de manera de que no haya resentimiento ni rencor, correcto, pero también de que haya una reedificación de la amistad o de la relación en sí, que muchas veces no va a suceder. Pero la reconciliación que hay en nuestro corazón con el Señor y el amor que debe haber hacia nuestro hermano, esa es la reconciliación de la cual este amor de Dios nos invita a tener. No pensando lo peor, no pensando de más, pensando solamente lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida y nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos. Porque el amor de Dios, eso es lo que va a provocar, lo que va a empujar en nuestro corazón, en nuestra vida, de que podamos venir a responderle a Él en amor, pero también demostrando su amor hacia nuestros hermanos por medio de obras, por medio no solamente de expresiones, sino que de las intenciones de nuestro corazón. En este capítulo 5, Juan nos habla nuevamente acerca del amor, pero tocando aspectos importantes en la vida del creyente, como lo es la fe y la obediencia. En esta primera sección, Juan introduce el tema de una vida victoriosa, describiendo al cristiano como un vencedor, siempre y cuando aquel haya puesto su fe en Jesucristo. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo tiene la apertura y la opción de vivir una vida en victoria, porque su fe es lo que va a ratificar, lo que va a fundamentar, lo que va a cimentar su victoria. En esta sección de hoy, Juan le hace un llamado al cristiano a caminar en obediencia y posteriormente a experimentar esta fe victoriosa. Entonces vamos a leer nuestra sección de hoy, que es del versículo 1 al versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En el versículo 1, Juan nos dice, todo aquel que cree. Está hablando y está refiriéndose al cristiano que tiene una fe constante y permanente de quién es Jesús. De la fe que no importa la circunstancia y el entorno y lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, su fe sigue constante y permanente en Jesucristo, en sus promesas, en sus palabras, en su amor. Y no vemos esto basado solamente en una información, información intelectual, sino que vemos basado esto en convicciones, una fe basada en convicciones. Nos dice también que es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué nos dice que Jesús es el Cristo? Esto nos está diciendo que todo aquel que ponga la fe en Él, en Jesús, todo quien ponga su fe en Jesús, tiene opción a la salvación, porque en Él hay salvación, en Él tenemos esta promesa de vida eterna. Y no solamente esto, sino que tendrá como resultado la salvación, vida eterna, un nuevo nacimiento. Entonces, estamos viendo que la persona que pone su fe y cree en Jesucristo es transformada totalmente en una persona nueva, renovada y justificada por sus pecados. Quien cree en Jesús, por lo tanto, es nacido de Dios. Y es lo que nos dice este versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nos está hablando de que cuando nuestra fe está en Jesucristo tenemos un nuevo nacimiento. Ya las cosas del viejo hombre quedaron atrás y ahora nos están llamando a una fe constante y permanente en el Señor, basadas en nuestra fe, en nuestra creencia en el Hijo de Dios. Y este nuevo nacimiento nos llama a tener esto, a vivir una fe constante, una fe fiel a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y parte de esto es que amemos a nuestro Dios, aquel que nos ha engendrado, aquel que nos ha hecho nacer de nuevo. Pero no solamente se queda ahí, sino que también un complemento de esto es amar a aquel hermano que ha nacido a través de Dios, o sea, a nuestros hermanos en general. El versículo 2 y versículo 3 leemos que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La manera de evidenciar que verdaderamente amamos a nuestros hermanos y amamos a Dios es a través de esta doble vía del amor de Dios. Así como nuestro amor por la gente, por los demás hermanos, refleja nuestro amor por Dios, nuestro amor y obediencia a Dios es una evidencia, es una demostración de nuestro amor hacia el cuerpo de Cristo, hacia nuestros hermanos. Entonces, es una doble vía, y de ahí se refleja que verdaderamente amamos a nuestro Dios, porque estamos cumpliendo sus mandamientos, que es lo que nos dice en este versículo, que guardemos sus mandamientos, en el versículo 2, que los que aman a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces nos está reafirmando que nuestra vida como creyentes se debe de basar en esto. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Entonces, es muy claro el mensaje acá, que guardemos sus mandamientos. De esto se trata nuestro amor y devoción a nuestro Padre. Dios nos hace demostrar nuestro amor a Él cuando caminamos en obediencia, creyendo en su amor. Porque nosotros no podemos pensar de que vamos a tener un mal fin, un fin doloroso,
por el hecho de amar a Dios, de amar a nuestros hermanos. Nuestro fin en el Señor es bueno, es agradable, es eterno. Por eso es que tenemos que confiar en su amor. Porque no importa qué esté sucediendo, no importa que hayamos sido maltratados, que hayamos sido maltratados por algún hermano o hermana, nuestro fin es bueno, es eterno. Nuestro amor no debe de cambiar hacia nuestro Padre. Esto no debe de cambiar la imagen de Dios, ni lo va a cambiar, sino que debe permanecer creyendo en que la imagen de Dios es de amor, de misericordia y de gracia. Y por lo tanto, como creyentes somos llamados a esto también, a darles esto a nuestros hermanos. Nos dice acá, en el versículo 3 al final, sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué sus mandamientos no son gravosos? Porque para los fariseos había todo un ritual extrabíblico, en donde, según ellos, basados en el libro de Deuteronomio, en donde Dios le da los mandamientos a Moisés y sus leyes, ellos se toman de esto para poder crear rituales y agregar a la palabra de Dios tradiciones humanas. ¿De qué trataba esto? De que ellos tenían cajas de cuero grandes en donde depositaban ahí los escritos de las leyes y los mandamientos. Entonces, todo aquel que quería obedecer a Dios, que quería cumplir las leyes, los mandamientos, para obtener salvación o perdón de sus pecados, etc., tenían que cargar con esto en el momento de la oración. Y se trataba de amarrar una en su brazo izquierdo y otra en su frente. Y esto tenían que hacerlo constantemente a través de su vida. Entonces, vemos que antes de Jesús, por eso es que mucha gente, que el pueblo, esto lo veía imposible. Estos ritos y estas reglas y esta lista de condiciones extrabíblicas que los fariseos habían puesto, porque ni siquiera ellos las cumplían. Por eso Jesús en los evangelios, Él los confronta, que cargan a otros con estas cosas, pero ellos no las hacen. Entonces, al pueblo totalmente estas reglas y ritos eran imposibles de lograr. Por lo tanto, ellos se veían frustrados al no saber cómo iban a ser salvos, cómo iban a poder lograr cumplir los mandamientos. Pero vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 30, Jesús le habla al pueblo y les aclara acerca del verdadero sentido de los mandamientos que Dios les había dado a su pueblo, que no eran de opresión, de carga. Él dice, del versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús les está diciendo: yo los haré descansar. Básicamente, Jesús les está hablando a todas estas personas, al pueblo, que pensaban, que tenían en mente que para poder llegar a ser salvos, a poder obtener el perdón de sus pecados, tenían que cumplir con todos estos requerimientos. A esas personas es a las que Jesús les está hablando, no al que de verdad estaba cansado de haber trabajado en la tierra o de que llevar con cierta situación, no, a los que tenían su mente en esto. Y Él les dice: yo los voy a hacer descansar. Él les está diciendo: yo voy a llevar por ustedes y voy a cumplir los mandamientos y la ley para que ustedes puedan obtener el perdón de pecados, para que ustedes puedan obtener la salvación.
Por eso Jesús les dice: descansen en mí. Vengan, descansen en mí. Lleven mi yugo y mi carga, que es fácil, es ligera. Porque ya esto no se trataba de algo físico, sino algo del corazón. Entonces Jesús aquí les está explicando lo que en el Antiguo Testamento Dios ya les había dado al pueblo de Israel. Y por eso, con aún más razón, Él fue despreciado en su tiempo. Porque no tenía sentido que usted no hiciera obras para poder obtener salvación o perdón de pecados o pagar un precio. El fin de los mandamientos era pensar y meditar en ellos, para que la obediencia no fuera un legalismo formal, sino que viniera a raíz de entender qué era lo que Dios quería en nuestras vidas, en nuestros corazones, que era el arrepentimiento de nuestros pecados, el meditar en ellos, entregarlos al Señor y seguirle a Él. Este era el sentido de los mandamientos, o es el sentido de los mandamientos, que con el nuevo pacto estos ya no serían una carga física, sino que iban a ser escritos en los corazones a través de la sangre de Jesucristo, cuando pusiéramos nuestra fe en Él, y no como un requisito a cumplir, no como un rito religioso que queremos cumplir y vivir, provocado por el temor o la condenación, sino que a través de Jesús Él nos enseña que sus mandamientos no son una carga, no son gravosos, porque en Él podemos vivir en amor, en una relación con Él, y que a través de esto nosotros íbamos a poder cumplir los mandamientos que el Señor nos enviaba. Jesús mismo se puso como ejemplo para ellos. Él les dice: aprender de mí. No les está diciendo: vean cómo lo hace esto, cómo lo hace lo otro, como los fariseos que cargaban a los demás y ellos no llevaban la carga. Jesús está diciendo: aprendan de mí, síganme a mí. Es de esta manera nuestra devoción a nuestro Padre, pero también este amor que nos lleva a servir a los demás. Sus mandamientos no son una carga, o no deberían de ser una carga para el creyente. Deberían más bien de ser un deleite, porque cuando amamos, cuando hay un ambiente de amor, todo de verdad marcha bien. Y no importa la situación, la fatiga física, espiritual, cuando hay amor el amor de Dios, todo comienza a salir mejor. Entonces debería más bien ser un deleite para nosotros vivir en su amor, en cumplir sus mandamientos. El amor en los hijos de Dios deben provocar un deseo de amarlo y agradarlo en todo, de servirle, no para pedirle: usted puede servir en esta área o servir en esta otra área, no, sino que el amor de Dios es tan grande y tan profundo que cuando llegamos a ese entendimiento nos vemos ni empujados, nos vemos invitados a servirle al Señor de la manera en la que Él quiere, en la que Él desea. No para cumplir requisitos, sino por devoción, por adoración a nuestro Padre. El tener un buen entendimiento y seguir los mandamientos de Dios nos deben de brindar gozo y libertad para actuar, para poder hablar, para poder caminar y reflejar a Dios a otros hermanos, a otras personas. Todo está en seguir a Jesús, todo está en imitarlo a Él, en saber que cuando se trata de su voluntad es a su manera y no a la nuestra, porque a su manera está trabajando en amor. Cuando tratamos de caminar en su voluntad, pero a nuestra manera, estamos caminando
en egoísmo. El versículos 4 y 5, de 1 Juan 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo quien pone su fe en Jesucristo ya ha tenido un nuevo nacimiento. Ha nacido de Dios por causa de su Hijo. Y la palabra vencer tiene una raíz griega en la palabra nikeo, que es conquistar o tener la victoria. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ya hemos conquistado, ya tenemos la victoria. Y vemos que Juan, en capítulo 16, versículo 33, en el Evangelio de Juan 16, 33, probablemente cuando Juan está escribiendo esta epístola, precisamente en este versículo, él está exponiendo y está meditando en lo que Jesús ya les había dicho. Jesús les dice estas palabras, Juan 16, 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, a través de su muerte, anularía la oposición del sistema de este mundo. Anularía la condenación que este mundo quiere traer a la humanidad, al Hijo de Dios. Por eso es que a los que están en Cristo ya no hay condenación. Para los que están en Cristo más bien hay victoria. Pero ¿qué significa esta victoria? Que en cada situación y tribulación vamos a ver la luz en medio de esto. Sí, pero más allá de esto, nuestra visión y nuestra mente debe estar centrada en que la victoria que tenemos en Jesús es la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y no la condenación de este mundo, sino la justificación que podemos encontrar en Él. Y cualquier cosa que este mundo quiera levantar en contra de los hijos de Dios no debería de afectarlos. Cuando nuestra fe y nuestra mente y nuestros ojos están fijados en esta promesa y en el privilegio que tenemos en Jesús, de que tenemos victoria en Él. Sí, y estamos hablando no sobre la salvación, estamos hablando sobre la salvación, sobre nuestra fe, nuestra devoción a Dios. Que todo cambie a nuestro alrededor, pero que nuestra fe y nuestro corazón debe estar cimentado siempre en nuestro Señor, en lo que Él ya nos ha dicho, en lo que Él nos ha hablado, que tenemos en Él victoria, victoria y no condenación, y no derrota. Gracias a la unión que tiene el creyente con Cristo, ellos también son parte de su victoria en este mundo. Nosotros tenemos victoria en Jesucristo gracias a que nuestra fe está puesta en Él. Pero todo inicia con nuestra fe en Jesucristo. Y no una fe de confesión, o no solo una fe de confesión y de adoración, sino una fe de confianza y dependencia. La confianza y la dependencia en nuestro Señor, esa es la fe a la que somos llamados a tener. Esa es la fe que nos da la victoria. ¿Por qué? Porque en medio de situaciones en esta vida, si nuestra fe permanece fiel al Señor, eso es lo que nos va a llevar a tener victoria en contra de la presión y la tentación que este mundo ofrece. Porque cuando tenemos eso en nuestra cabeza, somos vencedores porque Cristo nos ha justificado, porque Cristo ya ha vencido. El sistema de este mundo no tiene por qué tener control sobre mi vida, sobre mi salvación, porque en Cristo yo soy nueva criatura, porque en Él ya las cosas viejas pasaron
todas son hechas nuevas, soy nueva criatura en el Señor. Por lo tanto, ahora vivo una vida de amor de Dios, de gracia y misericordia. Cuando tenemos esto constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, venga la tentación, venga la opresión, la tribulación, nuestra fe va a permanecer en una roca firme en Jesucristo. Vencemos porque somos nacidos de Dios. Por eso, en el versículo 5, Juan escribe: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando somos nacidos de Dios, tenemos la victoria, tenemos la opción de vencer. Y no vencemos solo por venir a la iglesia, por cumplir ritos religiosos, porque eso sería legalismo, sería religiosidad, sino que vencemos porque hemos nacido de Dios, y somos nacidos de Dios porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, tenemos que vivir una vida de dependencia en nuestro Señor, y eso es lo que nos va a dar victoria, eso es lo que nos va a ayudar a vencer. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, Juan escribe esto recibiéndolo por parte del Señor. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, los vencedores tienen un lugar especial en la vida venidera. Estamos hablando de que el cristiano tiene un lugar asegurado junto al Señor, porque así como Él ha vencido, Él nos ha otorgado su victoria para que nosotros caminemos en esa victoria, en esa vida de fe victoriosa. Podemos ver que los seguidores de Jesús son hijos de Dios, y esto no se trata de cuántas obras podemos hacer para ganar el favor de Dios. No se trata de cumplir una lista de requerimientos. Se trata de vivir una fe, una vida de fe, de devoción y de agrado a nuestro Dios. Si nos aferramos a su amor, no importa que estemos en medio de la crisis, no importa qué cosas están cambiando en nuestro entorno, su amor no cambia por nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro, y nuestra fe debe estar constante y permanente en ello. Su amor no cambia. Dios es inmutable, Él no cambia, Él es constante para siempre, por la eternidad. Por lo tanto, su amor en nosotros no debe de cambiar. Y por lo tanto, nuestro amor hacia nuestros hermanos no debería de cambiar. Siempre deseando lo mejor, lo más alto, incluso para los que nos han hecho daño. Incluso para aquellos que no tienen la mínima razón para el cual ser amados. Pero no se trata de eso, porque nosotros no ganamos créditos para ser amados por Dios. Simplemente Él nos amó, porque así lo dispuso en su corazón. Así que de esta misma manera, nosotros debemos de disponer en nuestro corazón amar a nuestros hermanos. Y viviendo en esta fe, viviendo en este credo, es que vamos a tener victoria en este mundo. Tengamos siempre presente que este mundo es pasajero, así que no se tome las cosas personales. Nuestra lucha no es contra la sangre, contra la carne, es contra Satanás y todas sus huestes de maldad. Entonces no se tome las cosas personales. Cuando un hermano, una hermana, una persona no creyente
trata de avergonzarlo o de hacerle daño, porque no se trata en sí de la persona, porque aún con todo y todo, Dios le ama. Pero usted y yo tengamos nuestra mirada puesta en la victoria que tenemos en Jesús, en nuestro lugar asegurado en la eternidad. Porque de nuevo, este mundo pasa y sus deleites y todas sus situaciones, pero en Él nuestra vida está garantizada por la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas que verdaderamente nuestra vida como creyentes debe estar fundada, Señor, en el amor ágape de Dios, del Padre, y que ese mismo amor debe ser reflejado a través de nosotros para todos aquellos que creen y que no creen en ti, para que tú sigas haciendo tu obra en ellos tanto como en nosotros, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Entregamos, Señor, esta mañana en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con una oración.